saludables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, por supuesto, esta madrugada, el jueves 27 de septiembre, está asignada por la indignación y por el asombro. Ayer, después de muchas dudas y de idas y venidas, muy probablemente ante el desastre político y diplomático que significó el primer día de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el régimen venezolano, el señor Maduro Moros toma la decisión de viajar intempestivamente a Nueva York y, en efecto, allá aparece en horas de la tarde y se produce la intervención del mismo ante la Asamblea General, ya rayando la noche, las 7 y tanto de la noche, ante una sala prácticamente semivacía. Sin embargo, yo les confieso, yo no salgo de mi asombro cuando veo al mandatario de un país que todo el planeta sabe que está sufriendo la hiperinflación más alta del mundo, que todo el planeta sabe que los pobres de ese país ya no están en los cerros alrededor de Caracas, no, buena parte de ellos están muriendo en las carreteras, caminando por Colombia, por Ecuador, por Perú. Alerta, alerta, alerta que camina la pobreza venezolana por América Latina. Eso es lo que está caminando hoy por América Latina y eso el planeta lo sabe. Y el señor se va a Nueva York no a pedir apoyo para vencer o controlar al menos la hiperinflación, no para pedir alimentos y medicinas para los que en Venezuela están sufriendo hambre y enfermedad, no para pedir apoyo para los parias que están transitando por las carreteras de nuestra región, de nuestro subcontinente. No, chico. El tipo fue para allá para pedir, por favor, que les manden unos agentes del FBI para que le investiguen lo de sus drones. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas eso? Bueno, eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, por supuesto, todo es bastante más complejo, todo es bastante más complicado en el intrincado mundo de la diplomacia internacional. Por eso buscamos criterio experto que nos ayude a entender qué ocurrió ayer en las Naciones Unidas y cuáles son sus implicaciones para la región, para el hemisferio, para nuestro país. Tenemos en línea al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, maestro de internacionalistas, y bueno, lo tenemos en línea inmediato. Muy buenos días, profesor Arellano. Por favor, denos luz sobre estos eventos de las últimas 48 horas para entender de qué manera nos afectan y cuáles son las perspectivas que abren al país. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Bueno, tú ya adelantaste buena parte de las lecturas. Creo que estamos frente a una situación penosa, lamentable, un libreto ya conocido, ¿no? Porque la mano del señor Moncada estaba clarísima en el documento, que giró sobre la historia, anclado en la historia, un gobierno y unos radicales en América Latina que no salen de la esclavitud, el colonialismo, la dominación, las potencias, España, la doctrina Monroe, el discurso agotador de Fidel Castro, Raúl Castro y todas las dictaduras radicales. A esas dictaduras se les olvidan los tiempos modernos, donde hay una hegemonía china, donde hay una condicionalidad china que ahora los nuevos historiadores del presente
tienen que poner como ejemplo el caso venezolano, donde China está desarrollando todo su poder imperial, su nueva hegemonía, su condicionalidad, que compite ya con el Fondo Monetario Internacional. De eso no hablan los radicales, no hablan de la presencia cubana en todos los sectores fundamentales del poder, de las Fuerzas Armadas. Esa es una nueva manera de intervención, pero los radicales siguen hablando de soberanía, independencia. ¿Es eso soberanía e independencia? Obviamente no, pero todo eso se cubre con la hegemonía comunicacional, con el control de los medios, del papel periódico. El presidente habla de un régimen de paz, de libertad, de justicia, que cree en el diálogo, que promueve el diálogo, que estimula el diálogo. Entonces resulta que niega de nuevo los presos políticos, niega la persecución a la oposición, niega aquella vieja lista de Tascón y niega el carnet de la patria, que genera exclusión, que genera opresión, que genera rechazo. Niega que aquí divide a la población en traidores a la patria y leales, revolucionarios. Niega la expresión de escuálidos con las cuales está discriminando. Habla del diálogo y no recuerda ante ese hemiciclo que traicionó al Papa, que pateó al Vaticano, que traicionó al presidente de República Dominicana, que pateó la mesa de negociación, precisamente adelantando esas elecciones de mayo que refirió. Un gobierno que ha ganado 22 elecciones, dijo el presidente, pero se le olvidó decir, con un consejo electoral manipulado, controlado, que parece la oficina electoral del partido de gobierno. Con ese consejo electoral también gana Fidel Castro, que ganaba con 99%. Habla de libertad, habla de justicia, cuando hay persecución a los medios de comunicación, a los periodistas, a quien piensa distinto. Le dijo a Estados Unidos que le rechazaba el totalitarismo, que le rechazaba el querer un solo modelo, pero eso es lo que él hace en el país. En el país niega que la gente piensa distinto, niega a los que disienten, los rechaza, los persigue. Bueno, un mar de contradicciones, un mar de manipulaciones en una sala que sí, no estaba completa como es usual ante intervenciones muy importantes, pero había un número y fueron dispuestos a aplaudir muy fuerte. No olvidemos que el gobierno cuenta con el círculo autoritario. Allí estaba Turquía, allí habían dictaduras africanas, allí estaba Rusia, allí estaba China. Bueno, eso no es lo que queremos en los venezolanos. Lo que queremos en los venezolanos es la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Las dos grandes propuestas que planteó, pues por supuestamente manipuladoras. Habla de aceptar una comisión, crear una comisión internacional para la investigación del caso de los drones. Lo dice un largo tiempo después, cuando las pruebas han sido manipuladas, cuando el expediente ya está armado. ¿Quién en su sano juicio va a formar parte de una comisión donde ya todo está manipulado, donde ya todo está transformado? Eso es absolutamente irresponsable. Eso había que crearlo el mismo día en que ocurrió el incidente. Ya hay una serie de detenidos, hay hechos que cambian constantemente, sigue acusando a Colombia, a Chile, a México de manera irresponsable, violentando los compromisos internacionales. Bueno, realmente abismal. Llama al FBI, pero impide la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que incluso Nicaragua permitió que entrara. Y luego la nueva propuesta de negociación. Eso es muy duro para mí, tener que cuestionar esa propuesta, porque creo en la negociación, creo que en la solución a problemas fundamentales. Lo vivió Sudáfrica, lo vivió Irán, lo vivió Colombia con la FARC. Pero es tan difícil creerle a un presidente que ha pateado 2 mesas previas de negociación. La negociación en República Dominicana parecía bien encaminada. La oposición, con todas sus serias diferencias, estaba relativamente organizándose, estaba coordinando un equipo de negociación serio, disciplinado, y todo eso, cuando ya va con un apoyo y una presión de la comunidad internacional, cuando el gobierno siente que parecía que había que negociar en serio, la pateó y convocó a unas elecciones fraudulentas como las vivimos en mayo. Bueno,
realmente muy lamentable, pero no puedo dejar de decir que lo más penoso, lo más vergonzoso de la intervención, la comparación con Mandela. Entonces ahora los que son sancionados ayer, luego son héroes, pero Mandela creía en la participación, en la incorporación del contrario. La Suráfrica de Mandela no era de exclusión. ¿Será que el carnet de la patria es de inclusión? ¿Será que la vieja lista de Tascón es inclusión? ¿Será que una revolución pacífica pero armada, con la enorme presencia militar en todos los organismos públicos, es de inclusión? Bueno, el presidente manipuló a la sala y sería muy conveniente que eso se aclare, que si hay una crisis humanitaria, que si hay una diáspora, la que él negó una vez más, no obstante su tesis de vuelta a la patria. Bueno, yo creo que la comunidad internacional, como tú bien decías, Chugo, está clara de que aquí hay un modelo que ha destrozado la economía para perpetuarse en el poder, y eso quedó claramente confirmada la manipulación de todos los hechos que estamos viviendo en esta lamentable intervención en las Naciones Unidas. Estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, maestro de generaciones de internacionalistas venezolanos. Para cerrar, profesor Arellano, quisiéramos su opinión sobre otro evento muy importante que tuvo lugar ayer, la suscripción de un documento y una petición a la Corte Penal Internacional para que se abra una investigación al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Esto, entiendo, bastaría con que hubiese sido activado por un Estado. Sin embargo, entiendo, son 6 los países, incluyendo a Canadá, que están intentando este recurso. ¿Qué importancia real tiene esta acción que entiendo es inédita? Le escuchamos. Sí, Chu, gracias por la pregunta, porque me permite resaltar la enorme trascendencia del hecho, pero también bajar las gigantescas expectativas. Una población que quiere que mañana esté detenido en cualquier parte del planeta el presidente de la República y los militares que le han acompañado en este desastre, o todos los que le han acompañado. No, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Esto es un proceso inédito en el sentido que pasamos al artículo 14 del Estatuto de Roma, porque hoy día, desde hace un tiempito, estamos en la Corte bajo el artículo 15, un producto de las demandas introducidas por distintos sectores o organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, grupos de presión. Hay aproximadamente más de 10 expedientes introducidos ante la Corte, y aquí nos encontramos con otro hecho lamentable, que es que la fiscal, que es la clave para que cualquier expediente avance, y en el artículo 15 y en el 14 también, el papel de la fiscal no desaparece por el hecho de que los gobiernos la introducen ahora. Eso lo que le genera es más presión y la necesidad de responderle a esos gobiernos, porque ellos son partes contratantes en la asamblea de las partes que coordina y dirigen en esencia la Corte. La fiscal no ha demostrado eficiencia, la fiscal ha demostrado desequilibrio, pareciera que más ha archivado las solicitudes que realmente investigarla. Eso ya no puede ocurrir, esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que la demanda que introducen los 6 países del hemisferio, utilizando el extraordinario trabajo realizado por Almagro y el grupo de expertos en la OEA, amplía el espectro de la investigación. Eso es importante. La fiscal tiene que responder, no los puede archivar como ha venido haciendo. Ahora, de que eso va a avanzar inmediatamente, no necesario. La fiscal lo podría rechazar y allí los gobiernos tendrían que apelar la decisión de la fiscal. Si la fiscal la eleva, entra a la primera instancia y también viene de nuevo una revisión sobre habilitación, sobre viabilidad de la investigación, y si se inicia en algún momento pronto la investigación, es una investigación lenta, donde hay que evaluar pruebas, donde hay que entrevistar a las partes, donde hay que hacer toda la investigación. Obviamente, en una democracia real, quien estuviera implicado en eso tendría que renunciar, porque además tiene que hacer su debida defensa para el debido proceso, que allá sí se respeta.
Eso no se aclaró en Nueva York anoche, que aquí no se respeta el debido proceso y hay detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos. De tal manera que es un proceso, allá en La Haya, que es la sede de la Corte Penal Internacional, es un proceso lento, es un proceso complicado, van a haber apelaciones, y el gobierno, pues por supuesto, lo usará con todo este discurso antiimperialista que usó en Nueva York, y empezará una vez más a insultar a esos gobiernos como traidores, como satélites, como lacayos, este lenguaje, este libreto que ya conocemos desde hace un buen tiempo. Le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 27 de septiembre de 2018. Era el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, quien ciertamente nos ha regalado una clase sobre las claves necesarias para interpretar no solamente lo que ocurrió ayer y anteayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino cómo todo esto se proyecta hacia La Haya, hacia la Corte Penal Internacional, a partir de esta iniciativa de 6 naciones del continente. Qué curioso, Maduro. Te felicito, eres un hombre capaz de concertar los consensos más improbables. América entera, desde Canadá hasta la Argentina. ¿Qué te parece? Casi que desde el Polo Norte hasta el Calafate están de acuerdo en la necesidad de procesar en la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad perpetrados en tu gobierno. ¿Qué tal? Eso se llama consenso, ¿no? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ciertamente lo que ocurrió en Nueva York fue importante. Importante para el hemisferio, importante para la región, importante para nuestro país y por supuesto esto que se proyecta hacia La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, también es importante. Pero no podemos descuidar algo que va a ocurrir hoy. Dentro de pocas horas, a las 8 de la mañana, hora de Caracas, se va a producir el debate y la votación en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en la ciudad de Ginebra sobre el caso Venezuela. Esto es muy importante porque lo que se va a debatir no es una declaración, sino una resolución que tiene algunas implicaciones más importantes y más vinculantes. Esto que va a ocurrir dentro de poco en Ginebra, no surgió de la nada, es el resultado de un trabajo y de un esfuerzo sistemático de un conjunto de venezolanos, representantes de organizaciones no gubernamentales que han adelantado todo este trabajo, toda esta argumentación, toda esta explicación, por qué no decirlo, todas estas legítimas presiones para que el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aboquen a este tema. Tenemos en línea a uno de los venezolanos que ha participado en este esfuerzo. Me refiero a el profesor Ali Daniels. Ali Daniels es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana y es uno de los voceros de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental que precisamente junto a otras ha estado pendiente de esto, de lo que vaya a ocurrir en el Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Tenemos en línea entonces a Ali Daniels. Muy buenos días, profesor Daniels. Agradecemos que haya atendido nuestra
nuestra llamada madrugadora. Explíquenos, ¿cuáles son los antecedentes de lo que va a ocurrir hoy en Ginebra? ¿Qué prefigura usted que ocurre efectivamente en Ginebra y cuál sería la importancia de eso para este proceso de crisis política y humanitaria que estamos viviendo en nuestro país? Le escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Chugo. Efectivamente, lo que va a ocurrir hoy marca un hito histórico en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Va a ser la primera vez en la que Venezuela va a ser discutido, el caso venezolano va a ser discutido en el Consejo de Derechos Humanos. La resolución que se está planteando tiene elementos muy importantes que ha sido fruto de un largo trabajo de muchas organizaciones venezolanas que han participado, y muy importante, va a ser la primera vez en que el Consejo de Derechos Humanos va a señalar, va a describir que efectivamente en Venezuela existe una crisis humanitaria. Esto es importantísimo, sobre todo para quienes constantemente andan señalando que otras oficinas de Naciones Unidas en el pasado reciente daban premios al gobierno por supuestos logros sociales. Bueno, esto justamente luego de un arduo trabajo se ha logrado que efectivamente Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Derechos Humanos reconozcan lo que el gobierno se niega a reconocer, que es la existencia de una crisis humanitaria y una crisis migratoria donde cientos de miles de personas están saliendo del país porque no pueden lograr en Venezuela conseguir los objetivos mínimos de subsistencia a los que tienen derecho. Estamos conversando con el profesor Ali Daniels. Él es vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana. Profesor Daniels, tengo entendido que anteriormente se han producido en el Consejo de Derechos Humanos votaciones sobre propuestas de declaraciones a propósito del caso de Venezuela. No eran resoluciones, sino declaraciones. Y que allí el régimen de Nicolás Maduro ha visto decrecer su apoyo. Entiendo que en una ocasión obtuvieron 80 y tantos votos, después 50, después 30, algo así. Explíquenos un poco eso para entender cuál es el marco en el que se va a producir esta votación hoy en Ginebra. Sí, efectivamente, como señala, cada vez el régimen tiene menos apoyos. La comunidad internacional, muy lentamente, demasiado lentamente para lo que nosotros desearíamos por la necesidad y los padecimientos que tiene la población venezolana, pero efectivamente poco a poco ya se ha dado cuenta de la verdadera magnitud del problema venezolano. En este caso hay que decir que este hecho de la migración masiva a otros países ha sido, digamos, el punto de inflexión a partir de la cual la comunidad internacional está diciendo: ya no se trata de los números de unas ONG que están diciendo que hay miles de personas que padecen, sino que ya son otros gobiernos que están diciendo que es que yo tengo aquí millones de venezolanos o cientos de miles de venezolanos que están padeciendo, que están pasando trabajo, y esto ha originado que la comunidad internacional cambie. Efectivamente, ha habido declaraciones en el pasado, como tú señalabas, de 60 y tantos países apoyando a Venezuela, pero por ejemplo el día de hoy el gobierno, en una manifestación que podríamos calificar incluso de escuálida de su apoyo, está buscando que se apruebe una declaración conjunta de apenas 25 países, entre los cuales están Corea del Norte, Siria, Myanmar, países que han utilizado su fuerza contra su propio pueblo, ¿no? Lo cual evidencia una vez más el tipo de regímenes que se asocian con el caso venezolano. Entonces, en este contexto, el hecho de que, a diferencia de estos casos de las declaraciones, que son meras expresiones de ese grupo de países y que no representan al Consejo de Derechos Humanos, en este contexto sale entonces esta resolución donde, entre otras cosas, como ya dije, primero se reconoce la existencia de una crisis humanitaria y una crisis migratoria, pero adicionalmente, como es una resolución, tiene carácter vinculante, a diferencia, como una resolución tiene carácter vinculante, a diferencia de las declaraciones, que son meras expresiones de interés o de preocupación, pero no tienen un mandato. Esta resolución sí tiene varios mandatos, y entre ellos requiere al alto comisionado de los derechos, en este caso la alta comisionada de derechos humanos,
que periódicamente le informe al Consejo sobre la situación de Venezuela. Es decir, esto implica que para la alta comisionada, de ahora en adelante, además de los informes que ya su oficina ha producido, que han tenido una enorme repercusión, inclusive están citados ayer en la carta de los 6 países que remitieron el caso para la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, eso dice, no basta, tiene que continuar el foco sobre Venezuela, y le pide a la alta comisionada que durante por lo menos 2 sesiones más del Consejo de Derechos Humanos le dé información y además remita un informe escrito sobre el caso venezolano, de modo que este mandato que está en la resolución tendría unas repercusiones a los efectos futuros de Venezuela, porque seguiría en el foco, no sería solo una resolución que se quedaría en el día de hoy, sino que continuaría. Y adicionalmente, esta resolución expresa, señala, destaca que le pide al gobierno venezolano que acepte la ayuda humanitaria y que por esa ayuda humanitaria se trate de aliviar los problemas de medicina y alimentos que sufre el país. Y adicionalmente le pide al gobierno que colabore con la alta comisionada de derechos humanos en el reporte y en las informaciones que tiene que remitir al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como ven, no es una declaración, no es una mera expresión de principios, sino que ya establece unos elementos mínimos a partir de los cuales el caso venezolano va a estar en el foco del máximo auditorio de derechos humanos del mundo. Y aquí hay que señalarlo, o sea, eso le da una importancia al caso venezolano y lo pone en la magnitud de lo que tiene que ser. Es decir, estamos en una crisis humanitaria que no se había visto en el hemisferio. Es la primera vez que vemos un problema de esta magnitud, y Naciones Unidas entonces con esta resolución está diciéndole al mundo, nosotros estamos preocupados por el caso venezolano y le pedimos al gobierno venezolano que reconozca esta situación y adicionalmente que reciba la asistencia para que el pueblo venezolano pueda paliar la terrible crisis que estamos padeciendo. Profesor, le agradezco profundamente que nos haya regalado estos minutos. Era el profesor Ali Daniels, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, una de las organizaciones no gubernamentales que, junto con Codevida, por ejemplo, y el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, estuvo pendiente, procesando, movilizando todos estos temas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer posible lo que va a ocurrir dentro de unas 2 horas aproximadamente allá en la ciudad de Ginebra, la votación histórica sobre una resolución sobre el tema venezolano y la crisis humanitaria que padecemos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos
regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos hablando con el profesor Ali Daniels y nos estaba explicando lo que va a ocurrir dentro de pocas horas en Ginebra, en la reunión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una votación histórica a propósito del tema Venezuela, del caso Venezuela, de la emergencia humanitaria que vivimos en Venezuela. Y usted se preguntará, con legítima razón, ¿y ese tema de los derechos humanos qué es? ¿Eso forma parte de la quincalla ideológica o del arsenal político de unos actores para luchar unos contra otros? No, chicos. Los derechos humanos no son eso. Los derechos humanos son lo que su nombre indica. Derechos inalienables de la persona humana para vivir con dignidad. Y la mejor prueba de cómo eso está siendo violentado es lo que ocurrió ayer en la maternidad Concepción Palacios. La maternidad Concepción Palacios es un hospital especializado que fue centro de referencia nacional e internacional. Para que lo sepan los muchachos y sobre todo las muchachas que tengan menos de 20, 25, 22 años. Hace más o menos ese tiempo, hace 2 décadas y un poco más, cuando en Caracas algún parto se complicaba, incluso en las clínicas más costosas, bueno, esa señora en esa clínica costosa era colocada en una ambulancia y era llevada a la maternidad Concepción Palacios, porque allí estaban los equipos más modernos y estaban los mejores especialistas para atender cualquier complicación. Bueno, hoy la maternidad Concepción Palacios está en una situación desesperada, funcionando gracias a la mística y el arrojo de los profesionales venezolanos que allí laboran, de los médicos venezolanos que allí laboran, las enfermeras, el personal que allí labora, pero sometido a presiones y agresiones incalificables. Ayer hubo una protesta en la maternidad Concepción Palacios porque una médico venezolana, una doctora venezolana fue agredida nada más y nada menos que por el director de la institución. Tenemos en línea a la doctora Moraima Hernández. Ella es vocera de sus compañeras y de los médicos que laboran en esa institución. Doctora Moraima, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Díganos, por favor, en detalle, ¿qué pasó ayer en la maternidad Concepción Palacios? ¿Configura esto que ocurrió un caso de violencia contra la mujer, de violencia de género? La escuchamos. Buen día, Chu. Gracias por la invitación y la oportunidad de comunicarnos con nuestra gente. Empezaste diciendo una realidad que a nosotros a veces nos duele. La maternidad fue centro de referencia no solamente de atención obstétrica, ginecológica, sino además de formación. El principal posgrado del país de ginecostetricia se hace en la maternidad Concepción Palacio aún. La realidad es que el día de ayer sí hubo una protesta principalmente por los médicos residentes de primer año, debido a que una de sus compañeras el día anterior fue agredida por el director del hospital. Y para entender un poco la realidad de lo que pasó ese día, quizás tenemos que irnos un poco más atrás. Nosotros tenemos en la maternidad un problema gravísimo de falta de anestesiólogos desde el mes de mayo, cuando un gran número de ellos, teníamos en ese momento 15 anestesiólogos, la mitad renunció ese mes y entramos en crisis. Realmente la mayoría de los pacientes que atendemos tienen necesidad de atención quirúrgica y por tanto para nosotros no tener anestesiólogo es sumamente grave. Nosotros nos reunimos todos, el equipo de salud del hospital, incluso llamamos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, puesto que teníamos muchas pacientes hospitalizadas que necesitaban atención obstétrica y no teníamos personal. Porque aparte de los que renunciaron, también había algunos estaban en condiciones de salud y no estaban asistiendo al hospital. Muchos pacientes necesitaron ser referidos a otros centros, habilitamos las ambulancias, o sea, realmente todos nos movimos como equipo tratando de referir a las pacientes. Muchas de ellas, a pesar de que se habían hecho los contactos con otros hospitales, no fueron atendidas y regresaban después de buscarle nosotros mismos la atención en otros centros de hospital. Entonces, desde ese momento para acá también se han presentado otras renuncias y actualmente solamente contamos con 3 anestesiólogos. 2 de ellos trabajan los lunes. Uno trabaja el martes, miércoles y generalmente el jueves para adelante la maternidad se convierte en un centro de referencia donde los médicos están en la emergencia siempre, atienden a todas las pacientes que asisten, pero la mayoría tienen que ser referidas a otros hospitales porque no los podemos atender. Eso fue más o menos lo que pasó con la paciente que asistió el día martes en horas de mediodía.
Ella fue con una referencia, fue referida de otro especialista del hospital y para ser ingresada. La señora, por supuesto, ya fue directamente a ser atendida y la residente que la recibe le dice que ella la puede examinar y si tiene criterios de ingreso debe ser referida a otro hospital porque no teníamos anestesiólogo el martes pasado. La señora, por supuesto, ella se molestó porque ella piensa que la iban a ingresar directamente. La señora además había asistido el día anterior y no la pudieron ingresar porque a pesar de que teníamos ese día 3 anestesiólogos, no habían equipos para atención de cesáreas ni de partos porque no se habían esterilizado. Entonces, por supuesto, a pesar de que estaba en ese momento el recurso humano en el hospital, los mayores ingresos se hacen los días lunes, precisamente porque es el día que tenemos por lo menos dos anestesiólogos. Entonces, claro, ya la señora venía afectada porque el día anterior no la pudieron ingresar y al martes le dicen exactamente lo mismo y la señora se sintió maltratada y ella tiene razón en cierto sentido porque los pacientes se supone que van a un hospital a ser atendidos y además fue visto por un especialista de nuestro hospital, debió haber sido ingresada, pero la realidad es la que nos arropa a nosotros cuando no podemos atenderle esa atención. La señora decide ir a la dirección y el director baja a la emergencia, pero en vez de convertirse en un mediador, porque eso es lo que nosotros exigimos, que el director debe ser un mediador, además el doctor debe conocer y se supone, y sé que lo conoce, la realidad de que se vive en el hospital por esta falta de anestesiólogo. Entonces, en vez de mediar, el doctor no solamente se rueda la cortina donde la residente está atendiendo a otra paciente, violando el derecho a intimidad que tiene la paciente que estaba siendo atendida, en compañía de la paciente, además sacar la residente y en medio del pasillo, delante de todo el resto del equipo de salud, delante de otras pacientes, se dirige a ella de manera grosera, levantando la voz y en ningún momento dejó que ella explicara las razones por las cuales había tenido que referir a la paciente. O su compañero trató de mediar también, el residente de segundo año, y en ese momento el doctor perdió absolutamente los estribos. Allí estaba presente también la especialista de guardia, la doctora incluso se tuvo que meter en varias oportunidades recordándole al doctor que no hablara de esa manera porque no podía dirigirse a la doctora de manera tan violenta. El tema es que nosotros en la maternidad hemos sido testigos del comportamiento violento del doctor Ali Barrios, el director actual de la maternidad. No es la primera vez que ocurre, solo que digamos que eso fue como la gota que derramó el vaso. El resto de los compañeros de la doctora Marcano se sintieron muy ofendidos porque la doctora está muy afectada psicológicamente. Realmente yo el día martes no estaba en el hospital cuando ocurrió esta situación, recibí la comunicación escrita y el lunes me senté con la doctora, ya estaba muy afectada psicológicamente, lo que hacía era puro llorar porque de verdad ya se sintió muy mal y eso lo motivó a hacer esa comunicación el día que pasó. El resto de sus compañeros, apoyándola, decidieron hacer un alto a sus labores porque hay que decir que los hospitales realmente todos sabemos que se mantienen por el trabajo arduo de los residentes y especialmente el residente del primer año el que tiene una gran carga de trabajo. Nosotros sabemos que tiene el trabajo muy fuerte, además ellos tienen que lidiar con todo lo que tiene que estudiar, que es lo lógico en un médico que está en formación, pero además también le toca y le pega el problema que existe en el país económico. Muchos de ellos son del interior, tienen que pagar alquileres, algunos no tienen dónde vivir y tienen que quedarse en el hospital, algunos incluso hacen solamente una comida diaria. Entonces, sumado a toda esta realidad dura que viven ellos como personas, las grandes limitaciones que tenemos dentro de los hospitales y de paso, entonces la persona que se supone que es la máxima autoridad, que es el que debe mediar y tratar de hacer que el trabajo se haga mucho más expedito, resulta que es el que agrede al personal. Yo creo que eso es inaceptable. Nosotros no podemos, a veces uno escucha en el pasillo, bueno, porque tú sabes cómo es el doctor, y la realidad es que nosotros no podemos aceptar que sea cotidiano que el director de un hospital se dirija de esa manera violenta a cualquier personal, porque realmente esto no es la primera vez que pasa con médicos, eso ha pasado con camareras, eso ha pasado con jefes de servicio, eso ha pasado con otras especialidades. Doctora Moraima, le agradecemos que haya utilizado esta humilde ventana como tribuna y megáfono de esta denuncia. Era la doctora Moraima Hernández, de la maternidad de Concepción Palacios, denunciando cómo el doctor Ali Barrios, director de ese centro hospitalario, agredió a la médico residente Daniela Marcano, lo cual, en primer lugar, nos refiere, no es la primera conducta
violenta por parte de este funcionario, y generó la protesta vehemente de los médicos residentes en el día de ayer en la maternidad Concepción Palacios. Insisto, la maternidad Concepción Palacios era una joya en el sistema de salud pública venezolano. La maternidad Concepción Palacios era un centro de referencia nacional e internacional. Y en este país, tu país, mi país, tenemos que ver nosotros ahora cómo las mujeres venezolanas salen huyendo para tratar de parir en Brasil. O si paren acá en Venezuela, después salen huyendo y tenemos entonces declaraciones como las que tuvimos que dolorosamente escuchar anteayer, donde el presidente Lenín Moreno de Ecuador comentaba el estado calamitoso de salud en que llegan los niños venezolanos a su país, niños con tosferina, niños con tuberculosis, niños con difteria. De eso estamos hablando de eso que los expertos denominan emergencia humanitaria compleja. Bueno, eso aterriza en escenarios concretos como la maternidad Concepción Palacios. Gracias a Dios tenemos médicos como Oraí Hernández, gracias a Dios tenemos médicos como Daniela Marcano, pero también tenemos todos como comunidad que apoyarlos a la hora en que defienden ellos también sus derechos como ciudadanos, como seres humanos, como profesionales frente al atropello. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Cuando uno escucha historias como esta que nos acaba de relatar Moray Hernández de la maternidad Concepción Palacios, y uno se ubica pues en lo que era la maternidad hace apenas 20 años, uno dice, caramba, cuánto hemos retrocedido, y uno se desespera ante la necesidad de, ubicar el vector tiempo en el cual se pueda dar ese proceso de reconstrucción. Resulta que siempre hay tiempo. Les voy a dar un dato. Por ejemplo, Noruega. Nosotros somos un país petrolero desde principios del siglo XX, por allá, por el año 36, cuando estalló el pozo Sumaque. Noruega es un país petrolero desde 1968, apenas desde ayer. Pero Noruega lo hizo bien, lo hizo muy bien. Y Noruega tiene hoy, la economía que tiene y un fondo de reserva petrolero inmenso. Así que el tema no es el tiempo, el tema es lo bien que lo utilices. Otro ejemplo importante, Finlandia. En Venezuela, la revolución educativa, la universalización de la educación de calidad empezó por allí por el año 60-61. Pero en Finlandia eso empezó muchísimo más acá, empezó en el año 72 y hoy Finlandia tiene un sistema educativo de altísima calidad que es ejemplo en el mundo.
Esa peculiaridad, esa circunstancia es tratada por la doctora Yoconda San Blas. Yoconda San Blas es bióloga molecular y es bioquímico venezolana, es presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, en su más reciente artículo en el diario Tal Cual Digital. Y tenemos en línea a Yoconda en este momento. Doctora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Por favor, coméntenos brevemente la nuez de ese importante artículo que usted escribió para Tal Cual a propósito de esto, de lo que es la construcción de una educación para salir efectivamente al encuentro del primer mundo. La escuchamos. Buenos días, Chudo, para ti y para tu audiencia. Mira, realmente los datos que nosotros tenemos de la educación en Venezuela, educación en este caso me estoy refiriendo básica, son realmente alarmantes. Nosotros hemos ido realmente para atrás como el cangrejo y la situación es apabullante. Nosotros en este momento tenemos un índice de abandono de los colegios de alrededor de 700.000 niños en los últimos 3-4 años. Pero a eso se le añade una noticia, por ejemplo, que tú consigues en el Nacional en estos días, donde dice que las escuelas privadas disminuyeron de 6 millones a apenas 1.200.000 alumnos, porque no pueden costear los nuevos salarios y los nuevos gastos que tiene en la educación. Eso nos pone a nosotros en una situación tremenda. Para colmo, muchos de los maestros han simplemente renunciado porque los sueldos son tan bajos que ni siquiera les cubren para los gastos de transporte. Muchos de ellos inclusive se han ido del país. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido al gobierno para paliar ese vacío en los docentes, sobre todo en docentes de materias científicas como química, física, matemáticas? Bueno, ellos lo que están haciendo ahora es insertando a jóvenes de esa cosa que llaman la chamba juvenil, que no tienen, por supuesto, ninguna preparación docente, les dan un curso de entrenamiento de 5 semanas y específicamente te voy a leer cuál es el objetivo del programa tomado de su página web. Con el objetivo de seguir avanzando hacia una educación cada día de mejor calidad no entendida desde el punto de vista de la gerencia, sino de la eficacia revolucionaria. Esto nos pone realmente en una situación muy difícil y eso lo estamos viendo con los muchachos que egresan del liceo con sus títulos de bachiller y quieren ingresar a las universidades. Simple y llanamente no pueden porque no han recibido pues la formación de vida para poder cubrir lo que es un curso universitario. Ahora, lo trágico de todo esto es que mientras nosotros estamos en esto, en el mundo afuera está ocurriendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, que esa sí es una revolución de verdad. Es una revolución que tiene que ver con todas las tecnologías, con el uso de nuevas técnicas de docentes. De hecho, por ejemplo, ya sabemos, y eso lo calculan pues los organismos internacionales, más o menos se calcula que el 65%, que 65% de los niños que están comenzando hoy estudios primarios van a tener ocupaciones que en este momento son inexistentes, porque el progreso es tan grande que ahorita ni siquiera nos imaginamos qué tipo de trabajos van a ocurrir. Entonces, nosotros, sin embargo, estamos varados en una enseñanza de los años 70 que sí es verdad, coincido contigo, avanzó mucho, porque además nosotros veníamos muy retrasados de la dictadura de Pérez Jiménez, sin embargo se quedó varada allí y más bien ahora está echando para atrás, como te acabo de mencionar, pues con los datos que te di. Entonces, mira, yo tengo una frase de un famoso educador llamado John Dewey, de principios del siglo pasado, que él decía que si no enseñamos a los estudiantes si hoy enseñamos a los estudiantes de la misma forma que ayer, les estamos robando su futuro. Y eso más que nunca se está viendo hoy, con ese mundo que te estoy diciendo de la cuarta revolución industrial. Es decir, en donde ya los muchachos no aprenden a caletrear,
porque para eso está el Internet, es decir, tú no necesitas memorizar esas cosas que tú puedes buscar rápidamente en Internet. Tú simplemente lo que tienes que aprender a razonar, aprender a nuevas técnicas para desarrollar tu personalidad, para trabajar en grupo, y eso es lo que están haciendo países, por ejemplo, como Finlandia. No es el único, por cierto, lo están haciendo Israel, los países asiáticos, en fin, hay una cantidad de países que están montados en esa revolución educativa, porque eso es lo que viene. De hecho, ya están dando en otros países. Nosotros estamos muy atrasados. ¿Te acuerdas que alguien decía que nosotros habíamos entrado en el siglo XX con 36 años de atraso, verdad? Bueno, lo mismo nos está ocurriendo con el siglo XXI. Nosotros estamos ya retrasados en relación a lo que el mundo está haciendo. Inclusive, países más cercanos a nosotros, como por ejemplo Colombia, Perú, están haciendo cosas importantes en materia educativa, porque también se han dado cuenta de que esa cuarta revolución industrial es lo que está marcando la vida no digamos en el futuro, en el presente actual. Entonces, mientras sigamos en esto, en que, por ejemplo, el ministro de Educación en su primera gestión, por allá por 2001, decidió que las Olimpiadas Matemáticas, eso no servía porque eso era, ¿cómo es que él decía? Era clasista. Entonces eliminó las Olimpiadas Matemáticas que ahora se tienen que hacer a través de, ¿cómo se llama?, de fundaciones privadas y de una manera, por supuesto, mucho más restringida. Bueno, así andamos. Yo te quiero inclusive mencionar un programa modesto, porque no tenemos los fondos para hacerlo mayor, pero un programa modesto que tiene la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para la enseñanza de la ciencia en las escuelas del país. Tenemos un grupo de más o menos 60 escuelas, entre las cuales están la de Fe y Alegría, muchas de ellas en la zona metropolitana, pero también en otros estados del país. Y allí, con un concurso de la Embajada de Francia y con la Fundación Polar y algunas otras instituciones que nos apoyan, bueno, se está haciendo una labor en ese sentido. Pero claro, es una cuestión modesta porque al fin y al cabo eso tendría que ser más bien una política de Estado para toda la educación venezolana. Nosotros lamentablemente nos tenemos que limitar a unas 60 escuelas, pero aún así los resultados son muy positivos. Yoconda, gracias por darnos esta visual tan importante sobre cómo el mundo anda por el canal de 120, de 150, en búsqueda de una educación de excelencia que prepare a los niños para el ejercicio de profesiones que ni siquiera existen en la actualidad, pero que son previsibles en tanto y en cuanto avanza el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Mientras eso ocurre en el mundo, en Venezuela no es que estamos estancados, es que vamos para atrás, ¿no? Ahora con maestros que salen de la misión Chamba Juvenil. ¿Qué te parece? Ese alerta nos lo hace Yoconda San Blas, presidenta de la Academia de Ciencias Matemáticas y Naturales. Yo quisiera destacar que en el artículo de Yoconda ella dice con razón, pues que son varios países los que están en esa búsqueda de educación de excelencia, Israel entre otros, pero ella menciona en el artículo el caso de Finlandia, y yo quiero subrayarlo también porque Finlandia, Suecia, Noruega son países nórdicos donde el régimen político se llama o se denomina a sí mismo socialista, pero es un socialismo distinto, no tiene nada que ver ni con el socialismo ruso, ni con el socialismo cubano, no tiene nada que ver con eso. Allá en Finlandia, la educación pública cubre casi el 97% de la matrícula. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es una educación de altísima calidad y a nadie se le ocurre poner a su hijo en un colegio privado. La educación privada es básicamente de signo religioso, confesional, es decir, el papá que es musulmán coloca a su hijo en un colegio musulmán, el papá que es hebreo coloca a su hijo en un colegio judío, pero la inmensa mayoría de la sociedad acude a la escuela pública porque es una escuela de altísima calidad. Bueno, aquí en Venezuela se destruye la educación pública
y se agrede de manera inmisericordia la educación privada. Esa es la realidad que destaca ante la situación del país. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.